Bueno, muy buenos días. En estos momentos mi compañero Manuel Reales y mi persona, Valentina Bedoya, vamos a dar nuestros puntos de vista y vamos a exponer un poco sobre los materiales suministrados por el profesor Alarcón. Bueno, en estos momentos vamos a dar los conceptos claves de el artículo Saberes sobre Thompson y Hobsbawm frente a los dilemas del marxismo. Entonces, pues no sé si mi compañero quiere comenzar a exponer un poco sobre esto. Bueno, yo voy a hablar sobre el artículo de Thompson, que es un manifiesto que nos invita a repensar cómo se escribe la historia, quién la escribe y para quién. Aboga por una historia que, lejos de ser neutral, sea comprometida con la justicia social y que pone en primer plano las experiencias y luchas de los sectores populares. Es un esfuerzo para construir una visión de la historia que contribuya al cambio social. Thompson expresa una crítica al historiador profesional, que se aleja de las realidades sociales y políticas de su tiempo, concentrándose únicamente en los métodos académicos y en el análisis técnico de los hechos. En su lugar propone que el historiador se implique activamente en la historia que estudia y que esta praxis historiográfica esté orientada hacia una transformación social concreta. Bueno, también cabe aclarar que en el artículo de, de Eris, que pues analiza la contribución de dos ponentes historiadores. Este pues analiza y explora como tal cómo Thompson y Hobsbawm abordaron los dilemas del marxismo, referente pues a la relación de la estructura y agencia y pues la tensión entre el determinismo económico y la libertad individual. También se critica un poco o se resalta en este libro la crítica a la ortodoxia marxista y también pues la importancia de la historia y la cultura en la teoría marxista. Bueno, tenemos que en el libro resaltan como tal ciertas aportaciones de ambos prominentes, de estos prominentes historiadores. Pues tenemos que generalmente Thompson pues abogaba por una nueva historia desde un nuevo ángulo y es precisamente esto lo que nos permite decir que la formación que pues aportó mucho con respecto a la formación de clases obreras en Inglaterra, ya que pues en esto se sentaba pues su visión de la nueva historia. Y es que se cuestionó la visión determinista de las luchas de las clases sociales como un nuevo punto de enfoque para la historia. Eh, También tenemos pues las aportaciones de Hobsbawm, que sería pues la larga duración histórica, ya que lo analiza la historia en periodos largos, destacando la continuidad y el cambio. Y también tenemos que Hobsbawm generalmente recalca la importancia de la política, siendo sus textos basados o referentes a la política en muchos aspectos. Eh, Hobsbawm enfatizó la política como factor clave en las luchas sociales. Ahora, esto fue solamente el artículo de Eris. Ahora vamos a sentarnos un poco sobre el libro de Ed Thompson y pues vamos a destacar tanto sus temas relevantes como sus conceptos. Bueno, Thompson también plantea la necesidad de usar métodos de investigación que integren los aspectos económicos como las culturas sociales de la historia. Esto significa que no se debe reducir la historia a una simple lucha de clases económicas, sino que también es necesario considerar los valores, las creencias, las tradiciones y las instituciones que influyen en cómo las personas se relacionan en su entorno social y político. Para Thompson, la cultura no es solo un reflejo de las estructuras de poder, sino un campo de batalla donde se libran las luchas por la identidad
la ideología y la autonomía. Bueno, en este caso tenemos que el libro Agenda para una historia radical de Eb Thompson, pues es una recopilación de ensayos que abordan temas históricos, teóricos y políticos. Bueno, tenemos que Thompson presenta su enfoque radical de la historia. Ahora, yo me quisiera centrar en uno de los capítulos más relevantes y sobre los que hemos tratado en las múltiples sesiones de clase que hemos tenido. Y es que me gustó el capítulo La historia desde abajo, que se basa pues más que todo en que Thompson aboga por una historia centrada en las experiencias de los trabajadores, como decía antes, teniendo un nuevo enfoque bastante fresco para la historia que generalmente se basaba solamente en las experiencias o vivencias de una sola persona, haciendo que se sesgara un poco la visión que debía tener la historia. Y bueno, me gustó mucho este capítulo, lo resalto especialmente porque me parece una nueva forma de innovación y me parece que es un buen punto a tratar, ya que es muy importante tanto en la sociedad, en todos los aspectos. Y es que Thompson también pues recalca otros puntos, como por ejemplo la clase obrera, la economía moral, también el determinismo económico, la agencia humana. Estos son otros de los capítulos. También aborda un poco sobre la transición del feudalismo al capitalismo y estos procesos. Tenemos también, ahora vayamos con el libro de Eric Hobsbawm. Vamos a tratar un poco sobre este libro, ya que tiene diferentes enfoques, un tanto diferentes con los de Thompson. Sin embargo, vamos a tratar de explicar un poco tanto sus conceptos como el contenido de este. Bueno, Hobsbawm argumenta que la historia no es una disciplina que se limita a la simple narración de hechos, sino que es una forma de conocimientos que debe ser entendida como un proceso interpretativo y crítico. Él plantea que al escribir la historia, los historiadores no solo reconstruyen lo que sucedió en el pasado, sino que también interpretan los significados y las conexiones de estos eventos dentro de un marco más amplio. Esta interpretación no es objetiva ni neutral, siempre está medida por las perspectivas de quienes la escriben, por los intereses sociales y políticos del momento y por las teorías que se aplican al análisis de los datos históricos. Bueno, tenemos que la obra de Hobsbawm trata sobre muchos aspectos. Generalmente pues se basa sobre la historia social, sobre todo teniendo como enfoque permitiendo que sea un poco más general y que trate otros temas. Hobsbawm en general trata bastante aspectos importantes en su obra, como la revolución y el cambio, la globalización y el capitalismo. Trata también la diferencia entre nación y nacionalismo, teniendo un enfoque más, para mí, un enfoque un poco más político que Ed Thompson. Entonces, sus obras han sido muy importantes, sobre todo la de Hobsbawm, debido a que ciertamente ha marcado un pequeño precedente a la hora de hablar de la política en la historia, teniendo en cuenta todos los conceptos que trata a lo largo de su obra. Ahora, a nosotros nos gustaría exponer algunas semejanzas y diferencias que encontramos sobre estos libros y sobre la narrativa de estos autores, ya que lo encontramos bastante conveniente.
Bueno, se puede resaltar algunas semejanzas, como el enfoque de la historia desde abajo. Ambos autores destacan la importancia de estudiar la historia desde las perspectivas de las clases populares, los trabajadores y los oprimidos, en lugar de centrarse únicamente en los grandes eventos políticos o de las élites. Segundo, crítica al determinismo. Tanto Howard como Thompson critican a las interpretaciones deterministas de la historia, es decir, aquellos que explican los cambios sociales solo a través de grandes fuerzas económicas o estructuras inmutables. Ambos enfatizan el papel de los individuos, los movimientos sociales y la agencia de las personas en la configuración de los acontecimientos históricos. Tercero, contextualización histórica. Owen y Thompson buscan contextualizar los eventos históricos en circunstancias sociales económicas. Cuarto, interés por el cambio social. Ambos autores están interesados en cómo los procesos históricos generan cambios sociales y políticos, y cómo estas transformaciones son impulsadas por la interacción entre las estructuras macroeconómicas y las experiencias cotidianas de las personas. Bueno, en mi caso yo voy a exponer un poco sobre las diferencias, ya que, como sabemos, tanto Thompson como Hobsbawm pues han marcado una importante línea en la historiografía, dejando pues su legado sobre pues las clases sociales y la importancia de estas. Sin embargo, sus enfoques son bastante diferentes, ya que como tal, Thompson no se enfoca tanto en lo que es la economía, aunque sí se enfoca en sus obras, no se enfoca tanto como Hobsbawm. Thompson se enfoca un poco más en el sentido social, en el sentido de las clases sociales, se enfoca un poco más, sus temas son dirigidos a esto. En cambio, Hobsbawm critica también la economía, la globalización y demás, siendo un enfoque más económico más que social. También tenemos que la narrativa de ambos autores son bastante diferentes, ya que Thompson, pues al estar centrado un poco más en el discurso de las clases sociales, tiene una narrativa un poco más idealista, por así decirlo. En cambio, Hobsbawm tiene una narrativa más informativa, mucho más estructurada, por así decirlo. Y bueno, también tenemos que en cuanto a legado e influencias, tenemos que Thompson se inspira un poco en Marx, pero este critica la ortodoxia marxista. También tenemos que Thompson se acerca un poco a las ideas anarquistas en su enfoque en la historia desde abajo. Como ya dije, también se contribuyen los dos a la historiografía social. También tenemos que Thompson dejó como legado influyente, que fue bastante influyente en el movimiento obrero. Ahora, si pasamos a Hobsbawm, el cual tiene un enfoque más económico y menos social que Thompson, tenemos que aunque Hobsbawm criticó el determinismo económico, Hobsbawm mantuvo una expectativa más marxista ortodoxa. Tenemos que Thompson se centró en el siglo XIX y en el siglo XX, especialmente en la formación de la clase obrera inglesa, mientras que Hobsbawm cubrió un periodo más amplio, con énfasis en la era de las revoluciones, el capitalismo y la globalización. También tenemos que en el estilo y tono, Thompson tiene una escritura más lírica y emotiva con un enfoque en narrativa histórica. Hobsbawm tiene un estilo más directo y analítico con un enfoque en la interpretación histórica. Ahora, si pasamos a un tema sobre la política o el activismo,
tenemos que Thompson estuvo comprometido con el movimiento obrero y la izquierda británica. Este participó activamente en campañas contra la guerra nuclear. Y Hobsbawm, aunque también comprometido con la izquierda, Hobsbawm se mantuvo en una postura más moderada y un poco más neutral, y con crítica al comunismo soviético. También podemos encontrar otras diferencias como sus obras claves y demás que critican ciertos aspectos importantes. Sin embargo, estas son las principales diferencias entre Thompson y Eric Hobsbawm. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado nuestras intervenciones.